En el siglo XVIII, físicos que estudiaban fenómenos relacionados a procesos de oscilación usualmente se encontraban con un problema. El problema de describir el comportamiento de una cuerda a partir de una deformación inicial. Este problema se llegó a denominar como problema de la cuerda vibrante. Hacia 1747 fue D'Alembert quien propuso el primer modelo y solución para este problema. El modelo involucraba una ecuación en derivadas parciales que hoy en día se conoce como la ecuación de onda. Y la solución a la cual llegó D'Alembert hoy se denomina solución de D'Alembert de la ecuación de onda. Esencialmente, la solución de D'Alembert nos dice que el movimiento de la onda o el movimiento de la cuerda es en esencia deformaciones o transformaciones de la deformación inicial de la cuerda. También se conoce como el método de propagación. 2 años más tarde, fue Euler quien encargó el problema y llegó a las mismas conclusiones que D'Alembert, aunque diferían en el tipo de deformación inicial al cual se podía aplicar estas soluciones. Ya en 1753, Daniel Bernoulli vuelve a atacar el problema desde una visión totalmente diferente y los resuelve planteando un método que hoy en día se conoce como el método de separación de variables. Bernoulli llega a una solución en la cual la solución a la ecuación de onda se expresa como el producto de una función o como el producto de dos funciones en variables separadas, que además expresan a la deformación inicial en términos de una serie de funciones trigonométricas. 54 años más tarde, fue Fourier quien, al estudiar los fenómenos de propagación de calor, estudia también las investigaciones de Bernoulli e inspirado en estas, crea toda una nueva teoría, que hoy en día se conoce como la teoría de Fourier, que incluyen las series de Fourier, las integrales de Fourier, las transformadas de Fourier. Lo que pretendemos hacer en este video es obtener la ecuación de onda y analizar las soluciones de la ecuación de onda dadas por D'Alembert y obtenidas por Bernoulli, las cuales se expresan en términos de series de Fourier. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una cuerda de longitud L, ¿no? Sin pérdida de generalidad, podríamos suponer también que la cuerda es una cuerda infinita. Bueno, entonces, aplicamos una deformación de la cuerda, es decir, estiramos la cuerda. Agarramos la cuerda y la deformamos, la estiramos. Y la soltamos. Y entonces esperamos que la cuerda vaya a vibrar. La primera suposición que vamos a hacer es que esta deformación y este movimiento solamente va a ser en sentido vertical, ortogonal al eje X. Bueno, si esto es así, necesitamos determinar la deformación o la posición de la cuerda en cada segmento transversal de la cuerda en un determinado instante. Entonces vamos a llamar U a la función que me da la posición del segmento transversal X de la cuerda en el instante T. La función U lo que me va a modelar entonces es el movimiento de la cuerda. Si hacemos un acercamiento a la sección transversal X, es decir, si empezamos a estudiar o si estudiamos el comportamiento de la función U en el punto X,
Entonces podemos acercarnos bastante, ¿no? Hacer un zoom básicamente cerca de X o cerca de un intervalito que contenga X. Entonces consideremos el segmento de cuerda definido por el intervalo X delta de X, ¿no? Este es un segmento bien pequeñito de la cuerda. Y llamemos a X estrella su centro de masa. Bueno, este segmento de cuerda va a estar sujeto a dos fuerzas, una fuerza en el extremo izquierdo y otra fuerza en el extremo derecho, ejercida por los demás segmentos de cuerda. Por supuesto que estas fuerzas van a ser tangenciales al segmento de cuerda. Entonces tenemos una fuerza T1 o tensión T1 y una tensión T2 en el punto X más delta X. La segunda consideración importante que podemos hacer es que la cuerda es tan delgada y el segmento de cuerda es tan pequeño que la gravedad no le va a afectar. Es decir, podemos suponer en una primera instancia que la vibración de la cuerda no va a estar afectada por la gravedad. Bueno, si esto es así, podemos ver en la componente horizontal el balance de fuerzas, ¿no? Entonces, en la componente horizontal tendría T1 por el coseno de alfa y el que se opone a ese movimiento sería T2 por el coseno de beta. Ambos tienen que compensarse. Recordemos que estamos asumiendo que solamente hay movimiento o vibración vertical y no horizontal. Entonces, estas dos se tienen que anular una a la otra, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser iguales e iguales a una fuerza T, digamos. Bueno, para analizar el balance de fuerzas en la componente vertical, podemos aplicar pues la segunda ley de Newton, ¿no? En la componente vertical tenemos T2 seno de beta jalando hacia arriba, ¿no? Y T1 por el seno de, por el seno de alfa, ¿no? Que se opone a ese movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, donde escribimos la masa en términos de la densidad de masa del segmento. Bueno, podemos despejar T2 de acá y me quedaría T partido por el coseno de beta. Si T2 es T partido por el coseno de beta, entonces esta expresión de acá no es más que T por el seno de beta partido por el coseno de beta, que es la tangente de beta. Puedo hacer lo mismo en la otra fuerza, T1 seno de alfa, y obtenemos esta relación. Bueno, ahora, podemos pasar delta de x abajo y recordar que la tangente del ángulo, ¿no?, es una medida del ángulo. Es también conocida como la pendiente. Entonces, si la tangente del ángulo es la pendiente, la tangente de beta pues es la derivada de la función en el punto x respecto de x, ¿no? Entonces, podemos escribir la tangente de beta como la derivada parcial de u respecto de x en el punto que estamos analizando, ¿no? En el punto x delta x y en el punto x. Entonces, estas tangentes simplemente son la derivada de la función. Bueno, si eso es así, entonces podemos escribir esto como derivada parcial de u respecto de x en el punto x más delta x menos la derivada parcial de u respecto de x en el punto x, donde t es una constante, ¿no? Todo dividido entre delta de x. Por supuesto que este cociente me tiene que recordar a la derivada. Bueno, entonces si hacemos delta de x tender a 0, es decir, si este segmento de cuerda es bastante pequeño,
hacemos que este punto se acerque a X, bueno, el centro de masa también se va a acercar a X y por tanto tendríamos que eso es igual a la derivada segunda, la derivada de esto otra vez respecto de X, que sería la derivada segunda de U respecto de X otra vez, en el punto Tx, que sería igual a una constante que en principio es la densidad sobre la tensión de la cuerda, por la segunda derivada de U respecto de T, por la segunda ley de Newton, que es la aceleración, ¿no? Entonces tendríamos que esta ecuación. A ρ partido por T, ρ partido por T, es una constante. Y haciendo un análisis dimensional de la densidad sobre la fuerza, esto es en esencia segundos al cuadrado sobre metros cuadrados. Entonces, si yo le llamo a esto 1 partido por b cuadrado, dimensionalmente b va a ser metros sobre segundo. B en esencia es una velocidad, eh, dimensionalmente es la velocidad, es metros sobre segundo. B representa en realidad la rapidez con la cual la cuerda se va a ir deformando. A partir de la deformación inicial es la velocidad con la cual va a ir vibrando la cuerda. Esta ecuación se suele escribir también como la derivada parcial de U respecto de X dos veces igual a la derivada parcial de U, segunda derivada parcial de U respecto de T dos veces, por una constante positiva en general. Esta es la que se denomina la ecuación de onda unidimensional. Hay varias variaciones de la ecuación de onda. Vamos a ver algunas, las más elementales. La primera consideración que podríamos hacer, o la primera variación o variante de la ecuación de onda, puede aparecer si es que suponemos que la cuerda no es uniforme, ¿no? Al considerar la densidad como una constante, en esencia lo que estamos haciendo es suponer que la cuerda es uniforme en todo su recorrido. Si suponemos que la cuerda no es uniforme en todo su recorrido, entonces su densidad va a ser variable y va a variar respecto de la sección transversal en la que me encuentro. Entonces es una función de x. Haciendo el mismo proceso que la deducción de la ecuación de onda, podemos demostrar que, asumiendo que la densidad varía respecto de x, la ecuación de onda se transformaría en esta ecuación, donde la constante ya no es una constante, sino que es una función de x. Una segunda consideración que podríamos hacer es que podemos considerar el efecto de la gravedad en la cuerda, ¿no? Si consideramos que la gravedad va a afectar al movimiento de la cuerda, entonces incluimos una fuerza más en el balance de fuerzas vertical que hemos hecho, que sería la gravedad. Entonces, sería la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Bueno, si esto es así, trabajando exactamente igual, ¿no? Despejamos la gravedad, factorizamos la densidad por el tamaño del intervalito, el delta x, y hacemos otra vez tender delta x a 0. Entonces tendríamos la siguiente ecuación, ¿no? Una ecuación en donde estaríamos suponiendo que la densidad no es uniforme, ¿no? Si pongo constante, estaría diciendo que la densidad es uniforme, ¿no? Y un efecto de la gravedad, bajo efecto de la gravedad, como una fuerza externa al sistema, o a la masa, o a la cuerda, perdón, ¿no? Bueno, en general se puede presentar la ecuación de onda de esta manera, ¿no? Donde esta es la densidad de la cuerda. Si la tomo como constante, digo que es
una cuerda uniforme y la tomo como variable, que es una cuerda no uniforme, ¿no? Una fuerza externa que actúa sobre la cuerda, ¿no? En el caso de que consideremos como la fuerza externa la gravedad, entonces esto simplemente sería una constante G, ¿no? ¿Sí? Como hemos visto anteriormente. Y un factor que lo que hace es modelarme en esencia una fuerza que se opone al movimiento natural de la cuerda, que puede ser que la cuerda se encuentre expuesta a una viscosidad determinada o, por ejemplo, a la resistencia del aire, ¿no? En general es una fuerza que se opone al movimiento de la cuerda. Entonces, esta es la ecuación general de la ecuación de onda, ¿no? La forma sencilla, la forma básica de la ecuación de onda es solamente esto suponiendo que tenemos una cuerda homogénea. Bueno, ahora vamos a analizar la solución de D'Alembert. Bueno, D'Alembert presenta una solución que en esencia se puede escribir de esta manera. La solución de la ecuación de onda, en general, se puede escribir como la combinación de dos funciones, f y g, siempre que éstas sean dos veces diferenciables. Observemos que f de x menos b veces t es una traslación derecha de una función f original. O sea, yo tengo una función f y f de x menos b veces t, ¿no? Es una traslación a la derecha de esa misma función. Y g es otra función y esto es una traslación izquierda de esa función. Es decir, la solución de la ecuación de onda es en esencia dos deformaciones y sus traslaciones y superposiciones, sus traslaciones izquierdas y derechas y sus superposiciones, ¿no? Y estas dependen íntimamente también de la velocidad con la que se va a propagar la cuerda. Bueno, esta es la solución general para la ecuación de onda. Se puede probar que imponiendo condiciones al problema, condiciones como ser que F es la deformación inicial de la cuerda, es decir, en el instante cero tengo una deformación de la cuerda, entonces la solución se va a poder escribir como un medio de la suma de las traslaciones izquierdas de F más las traslaciones derechas de F. ¿De acuerdo? Bueno, acá se ve claramente que la solución de la ecuación de onda depende íntimamente de la deformación inicial de la cuerda, ¿no? Por eso es que se llamaba la forma de solucionar el problema a partir de esta ecuación como el método de propagación. A ver, podemos ver un pequeño ejemplo de esto. Nos vamos por un momento a GeoGebra y digamos que tengo lo siguiente. Acá tenemos tres cositas. Tengo una función f, que en esencia es la deformación inicial de la cuerda. Podemos poner un coseno. Y voy a usar dos parámetros. Un parámetro el tiempo y el otro la velocidad de propagación de la cuerda. Entonces, la solución de la ecuación de onda a partir de esto nos dicen que es la función x más la velocidad de propagación por el tiempo, ¿no? Más f otra vez, x menos la velocidad de propagación por el tiempo. Y un medio de todo eso. Entonces, 1 dividido entre 2 de todo eso, ¿no? A ver, veamos acá. Vamos a poner la velocidad de propagación muy baja, digamos 1, ¿no? Entonces, fijémonos cómo es que en el tiempo
la cuerda empieza a vibrar, ¿no? Empieza a vibrar. En el instante cero es la misma cuerda y después de 2.5, 2.7 está ahí y vuelve en 6.2 más o menos y empieza a vibrar, ¿no? ¿Qué pasa si aumento la velocidad de propagación de la cuerda? O sea, si mi B es más grande, digamos 5. Entonces, la vibración es mucho más rápida, ¿no? En 0.5 estoy ahí abajo y vuelvo a la forma original arriba en 1.2, ¿no? Entonces, realmente lo que me da es la velocidad en la que se va a ir, la que va a ir oscilando la cuerda. Acá no se nota porque la función seno es periódica. Realmente hay hay un desplazamiento horizontal de la deformación inicial. Por ejemplo, si ponemos exponencial de menos x cuadrado, digamos, una campanita ahí, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a poner igual a 1 y veamos qué es lo que sucede cuando empieza a correr el tiempo. Instante inicial y la cuerda empieza a moverse. Una traslación y otra traslación izquierda. Se encuentran, se ven y se alejan. Se ven una vez y adiós para siempre. Una triste historia de amor. Bueno, el problema de la ecuación de onda también se le puede imponer otra condición muy natural, que la parcial de u respecto de t en el instante cero sea igual a g. ¿Qué me estaría diciendo esta condición? Lo que me estaría diciendo es que había una velocidad, ¿no? Había una velocidad, ¿sí? A la cual se movía la cuerda en el instante inicial. Es decir, que en el instante que la cuerda ya se estaba moviendo y en el instante inicial cero es que recién estamos viendo la cuerda, ¿no? O sea, ya había movimiento antes de que empecemos a observar el movimiento de la cuerda. En ese instante que empezamos a observar el movimiento de la cuerda, F es la deformación que observamos y G es la velocidad a la cual la cuerda se estaba moviendo. Bueno, haciendo esa suposición adicional se puede ver que la solución de la ecuación de onda por D'Alembert es esta. Bueno, problema de la solución de la ecuación de onda a partir del método de propagación planteado por D'Alembert es que si bien conocemos la solución explícita de la función, ¿no? No nos aporta mucho más información acerca de la solución exactamente, ¿no? Es decir, si yo esto lo analizo en un intervalo pequeñito, en un intervalo finito, voy a perder de vista cómo son las propagaciones, cómo es que se transforman las soluciones a partir de la deformación inicial de la cuerda. Bueno, como dijimos, años más tarde aparece Bernoulli y plantea una nueva forma de encarar esta solución que da origen a toda una teoría grande, que es la teoría de Fourier. Bueno, para esto lo que hacemos es determinar ciertas condiciones para el problema de la ecuación de onda o de la cuerda vibrante. Las condiciones que se suelen plantear son las siguientes. Vamos a considerar una cuerda finita, es decir, una cuerda de 0 a L. En 0 está un extremo y en L está el otro extremo, ¿no? Tenemos la ecuación de onda y tenemos dos cosas importantes acá. Primero, vamos a suponer que la cuerda está atada en sus extremos. Es decir, está amarrada en el extremo izquierdo y está atada en el extremo derecho. Por lo tanto, en cualquier instante de tiempo,
no hay movimiento en esos dos puntos, ¿no? No hay movimiento. Eso significa que U en cualquier instante de tiempo t en el extremo izquierdo siempre va a ser 0, ¿no? Entonces hemos atado con estas dos condiciones nuestra cuerda en los extremos. Tenemos la deformación inicial de la cuerda en el instante t0. La deformación inicial va a ser la función f. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bernoulli introdujo un método, que es el método de separación de variables. Esencialmente lo que hizo Bernoulli es buscar una solución que se pueda separar en términos de una función t, una función que depende solo de t, y una función que depende solo de x. Bueno, haciendo esta consideración, podemos notar que la derivada parcial de u respecto de x, pues sería simplemente t por la derivada segunda de x, porque t es independiente de x, ¿no? Y la derivada parcial de u respecto de t, dos veces, sería la derivada de t dos veces por x sin derivar, ¿no? Es decir, respecto de t, x es constante y respecto de x, t es constante. Bueno, reemplazando esto en la ecuación de onda, tendríamos lo siguiente, ¿no? Parcial de u respecto de x dos veces igual a una constante por la parcial de u respecto de t dos veces. Si ponemos de un lado todo lo que depende de x y del otro lado todo lo que depende de t, llegamos a la conclusión de que estos cocientes son una constante. Claro, porque si yo fijo por un momento x, es decir, pongo aquí x sub 0, pongo un número, entonces esta función evaluada en ese número, pues es una constante. Es una constante para todo valor de t. Es decir, este cociente es una constante para todo valor de t. Y este cociente es una constante para todo valor de x, siempre y cuando yo fije t, ¿no? Es decir, estas no necesariamente son constantes, son funciones que dependen de x y de t, pero cuyos cocientes sí son una constante. Bueno, entonces, esta constante nosotros le vamos a llamar menos lambda. Es una constante al final. Bueno, a partir de esto, lo que yo puedo hacer es obtener dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Una respecto de x, entonces agarro esto y es igual a menos lambda y lo despejo. Agarro esto y es igual a menos lambda y escribo esto. Entonces tengo dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Una respecto de x, otra respecto de t. Estas dos ecuaciones son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, lineales, con coeficientes constantes y homogéneas, ¿no? Bueno, viendo las condiciones de contorno, recordemos que en el extremo derecho y en el extremo izquierdo habíamos dicho que la cuerda no se mueve. En el extremo izquierdo, la función en el extremo izquierdo en cualquier instante de tiempo es siempre igual a 0. Pero si la función se puede escribir como el producto de dos funciones, entonces 0 es igual a una función de t y a otra función x evaluada en 0. Cuando el producto de dos números es 0, uno de los dos tiene que ser 0. Si t fuese 0 para todo t, entonces estaríamos diciendo que no hay movimiento, ¿no? No hay deformación inicial y no hay movimiento. Entonces es el caso que no me interesa. La función t tiene que ser diferente de 0 en algún instante, ¿no? Y si es diferente de 0 en algún instante, pues es porque x evaluado en 0 tiene que ser 0. Bueno, haciendo el mismo razonamiento, x evaluado en L también tiene que ser 0. Entonces, tenemos una ecuación diferencial con un parámetro lambda con dos condiciones, una en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho. Esto es evidentemente un problema regular de Sturm-Liouville, ¿no? Ese es un problema regular de
Sturm-Liouville. Nosotros ya habíamos resuelto este problema cuando hemos estudiado los problemas regulares de Sturm-Liouville. Voy a dejar la referencia acá. Bueno, este problema se puede resolver y se obtiene la siguiente solución. Para lambdas definidas de esta forma, npi partido por L al cuadrado, ¿no? Existe una solución. La solución es seno de npi partido por L, ¿no? Estos se denominan autovalores del problema de Sturm-Liouville y estas son las autofunciones o soluciones asociadas a cada valor propio de este problema de Sturm-Liouville. Bueno, tiene infinidad de soluciones para infinidad de parámetros lambda. Ahora, si analizamos la segunda ecuación, ¿no? Si analizamos la segunda ecuación, esta también es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Es similar a la anterior, es exactamente la misma, pero ya no es un problema de Sturm-Liouville, porque ya he resuelto el problema de Sturm-Liouville, tengo los parámetros para los cuales tengo solución de la ecuación diferencial, y para estos mismos parámetros, lambda sub n, quiero hallar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, esto ya es una constante para cada lambda. Bueno, como ecuación de segundo orden, otra vez la puedo resolver, ¿no? Básicamente busco su ecuación característica, ¿no? Más lambda sub n alfa cuadrado, que es una ecuación cuadrática que tengo que resolver. Resuelvo R, que es un número complejo evidentemente, porque lambda es positivo y alfa cuadrado es positivo. Entonces las soluciones de la ecuación, bueno, son raíces complejas, entonces las soluciones se escriben en términos de la exponencial y del coseno y seno. Bueno, resolviendo se puede probar que t se puede escribir de esta manera, ¿no? Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Eso es inmediato. Bueno, entonces tengo una solución x y una solución t. Entonces la solución u del problema de la ecuación de onda es x por t para cada n entero positivo, ¿no? Bueno, recordemos lo siguiente. La ecuación de onda es una ecuación diferencial parcial, segundo orden, lineal y homogénea. Sucede lo mismo que en las ecuaciones diferenciales ordinarias con estas características. Su conjunto de soluciones es un espacio vectorial. Y en el caso de las ecuaciones en derivadas parciales, este espacio es de dimensión infinita. Bueno, entonces, como estoy en un espacio vectorial de dimensión infinita, cualquier combinación lineal de estas soluciones también es una solución de la ecuación en derivadas parciales. Sucede lo mismo que hacíamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Hallaba dos soluciones, veía que eran linealmente independientes, entonces la combinación lineal también era una solución, siempre que el conjunto de solución sea un espacio vectorial. Este es el caso. Para la ecuación de onda, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial, pero además es de dimensión infinita. Bueno, esto de sumar soluciones y que esa suma sea una nueva solución es pues lo que se conoce como el principio de superposición. Entonces, aplicando el principio de superposición a la ecuación de onda, puedo obtener una solución más general sumando estas soluciones particulares, ¿no? Entonces, esta es una solución de la ecuación de onda y esta es una solución más general, o una solución general de la ecuación de onda. Bueno, pero nos falta acá una condición. La condición de la deformación inicial de la cuerda. Habíamos dicho que F era la deformación inicial de la cuerda, es decir, que cuando t vale 0, en el instante de t igual a 0, todo esto de acá tiene que ser igual a una función, la función f.
¿no? Entonces, si esto es así, podemos escribir lo siguiente, ¿no? Entonces, si esto es así, la solución en el instante de tiempo 0 es igual a la función f, y la función f se puede escribir como una serie de senos. ¿A quién nos recuerda esto? Exactamente a las series de Fourier. Recordemos que la función f, que es la deformación inicial de la cuerda, es una función definida entre 0 y L, y que debería poder escribirse como una serie de senos. Para que esto sea posible, primero tengo que extender la función a una función en el intervalo menos L a L para poder hablar de series de Fourier, ¿no? Y además verla como una función impar, porque es una serie de senos, es una serie de funciones impares. Bueno, bajo estas condiciones, nosotros conocemos cómo tienen que ser los coeficientes a sub n de esta serie. Si es la serie de Fourier, bueno, pues a sub n es el coeficiente de Fourier de la función f definida entre menos L y L. Entonces, si esta es la deformación inicial, es porque A tiene que ser los coeficientes de Fourier de la función f, ¿no? Recordemos que para que una función se pueda escribir en términos de una serie trigonométrica, el teorema de Fourier nos decía que la función f debería ser seccionalmente continua. ¿Qué significaba esto? Que puede tener una cantidad finita de discontinuidades y cada discontinuidad debería tener límites laterales. Es decir, no puede haber discontinuidades asintóticas, digamos, ¿no? Así cosas bastante locas, ¿no? ¿No? Sus discontinuidades tienen que ser de saltos y saltos finitos, ¿no? Eso era muy importante para el teorema de las series de Fourier. Este punto es en el que discrepaba D'Alembert de Euler, ¿no? D'Alembert suponía que las deformaciones iniciales que tenía que considerar a la hora de resolver el problema de la cuerda vibrante tenían que ser continuas. Euler decía que no. Euler decía que se debería poder aplicar estas técnicas o deberían poder ser válidas estas soluciones para una familia de funciones un poco más grandes. Bueno, Bernoulli da la solución con el teorema de las series de Fourier. Esta gama, o bueno, Fourier más adelante, esta gama de funciones más grandes son precisamente estas funciones en las cuales se puede aplicar la teoría de Fourier. Funciones seccionalmente continuas en un intervalo finito. Bueno, además, habíamos dicho que podíamos imponer otra condición más a la ecuación, al problema de la cuerda vibrante, ¿no? Que era que en el instante cero ya se haya estado moviendo, ¿no? Si en el instante inicial la cuerda ya se estaba moviendo, entonces tendríamos que la derivada parcial de u respecto de t en el instante cero era g de x, ¿no? Bueno, haciendo pesar nuevamente esta condición, es decir, derivando u respecto de t y evaluando en t igual a 0, se puede probar que el coeficiente b es también un coeficiente de las series de Fourier de esta forma, ¿no? Con lo que tendríamos la solución de la ecuación de onda debida a Bernoulli en términos de series de Fourier. Las soluciones de la ecuación de onda dependen íntimamente de las condiciones de contorno que se impongan al problema. Habíamos visto que aparecen de manera natural las series de Fourier porque la función está definida en un intervalo finito de 0 a L. Entonces es natural, aparecen de manera natural toda la teoría de series de Fourier. ¿Qué pasaría si yo tuviese una cuerda, ¿no? Yo analizara la ecuación de onda de una cuerda infinita, ¿no? De 0 al infinito, o infinita de menos infinito a más infinito? Bueno, es de esperar otra vez que no aparezcan las series de Fourier, ¿no? Y en esos casos lo que vamos a aplicar son ya sea la transformada de Fourier,
o la transformada de Fourier del seno, o la transformada de Fourier del coseno, o quizás la transformada de Laplace, dependiendo de las condiciones de contorno que tenga la ecuación de onda. Bueno, muchas gracias.